Bueno, vamos a seguir ahora con la segunda parte del video de configuración externa del corazón. Toca hablar ahora acerca de irrigación e inervación del corazón. ¿Se acuerdan de que habíamos hablado pues de los surcos coronarios, tanto el derecho como el izquierdo? Bueno, pues por ellos van a pasar ramas de la aorta, en realidad las primeras ramas que da la aorta, que serían pues las arterias coronarias derecha y la arteria coronaria izquierda. Exactamente estas arterias coronarias van a salir de lo que son las válvulas sigmoideas de la aorta, es decir, de los senos de Valsalva. Esto es un tema de configuración interna del corazón, así que simplemente lo vamos a mencionar por ahora, pero que quede claro, ¿no? Que las arterias coronarias nacen de los senos de Valsalva, de las valvas semilunares, de las válvulas semilunares o sigmoideas de la aorta. Bueno, en lo que hablamos de acerca de las arterias coronarias, tenemos la coronaria derecha como la coronaria izquierda. Vamos a empezar por la coronaria izquierda. La coronaria izquierda, sí, podemos verla en este dibujo de aquí. En realidad he buscado un dibujo que quizás tenga todo exactamente, pero pues es difícil encontrarlo. Entenderán que es muy difícil plasmar en un solo dibujo, en cualquier libro, pues todas las ramas, pero vamos a mencionarlas en diferentes dibujos, las diferentes ramas. Esta sería la rama coronaria izquierda, que sería en realidad muy corta. Si hablamos como tal, es muy corta, ya que apenas pues cruza 1 o 2 centímetros, va a terminar dividiéndose en lo que serían sus dos ramas pues terminales principales, ¿no? Que llegarían a ser la arteria circunfleja y la arteria interventricular anterior. Pero antes de que haga esta división, la rama coronaria izquierda va a botar dos ramas pequeñas pero importantes. Una de ellas va a ser la rama de la vaina de la aorta, que bueno, pues sería una ramita que pues va a regresar hacia la aorta, así. Y otra que va a ser una rama pues simplemente auricular izquierda, pues no, que va a ser una rama que va a ir hacia la aurícula izquierda. Eh, lo que podemos mencionar aquí es que pues la rama de la vaina de la aorta, también llamada arteria preaórtica de Concato, va a formar un círculo anastomótico con pues una rama preaórtica que viene de la coronaria derecha. Eso lo vamos a ver luego. Importante ir mencionando por ahora que vamos a ver a lo largo del video varios anastomosis, pero que luego vamos a darnos cuenta que son diferentes a las anastomosis que encontramos pues de repente en mano, en pie, en miembro superior, miembro inferior, ¿no? Y luego ya mencionaremos el por qué. Importante es que aquí vamos a encontrar uno de los dos triángulos del corazón. El otro triángulo lo vamos a ver en configuración interna, pero en la configuración externa encontramos un primer triángulo. Y es que aquí donde se divide la arteria coronaria en arteria circunfleja y arteria interventricular anterior, junto con la vena cardíaca mayor, y dibujarlo de otro color, esta vena cardíaca mayor, va a formar un pequeño lugar aquí, un pequeño triángulo, como podemos ver. Este triángulo recibe el nombre de trígono de Brock y Mochet. Con respecto a la arteria, vamos a estudiar primero la arteria interventricular anterior. Van a dar lo que son ramas ventriculares, septales, durante su recorrido. Pero al finalizar, al llegar a la punta del corazón, va a tener tan solamente 3 posibilidades. Pues uno, formar la arteria recurrente, que se va por el borde derecho, arteria recurrente del borde derecho, arteria recurrente del borde izquierdo, o irse hacia atrás formando la arteria interventricular recurrente posterior. En cualquiera de los casos, las 3 terminaciones de la arteria interventricular anterior forman anastomosis. En caso de las ramas de la arteria ventricular anterior, ya la habíamos mencionado que son tanto ramas ventriculares como ramas septales. Aquí podemos ver un poco mejor un esquema acerca de las arterias interventriculares anteriores, sus ramas ventriculares y septales. Vamos a mencionar las más importantes. Las ventriculares van a tener una característica, que se dividen en las que van hacia la derecha y las que van hacia la izquierda. De las que van hacia la derecha, la más importante es la rama adiposa derecha de Vieussens.
también llamada arteria del cono arterial, arteria infundibular izquierda, que también va a realizar lo que nosotros llamamos una anastomosis, ¿sí? Con la rama adiposa izquierda. Ah, perdón, bueno, aquí me equivoqué. ¿Sí? Este de aquí es rama adiposa izquierda de Vieussens. ¿Sí? De la interventricular anterior, las ramas ventriculares, sale la rama adiposa izquierda de Vieussens, que se va a anastomosar con la rama adiposa derecha de Vieussens, que sale de la coronaria derecha. Entonces, importante esta rama adiposa izquierda de Vieussens del cono arterial o infundibular izquierda. Mientras que en la izquierda la más importante pues es la arteria diagonal anterior. En lo que hablamos de las septales, vamos a hablar que son perforantes, o sea, de la arteria interventricular que tenemos, van a ir desde su cara posterior hacia adentro del corazón. Por eso se les va a llamar perforantes. Son de 8 a 15, bueno, esto varía dependiendo de los libros, y todas se van a anastomosar con las septales posteriores. Estas son las septales anteriores, ¿no? Van a irrigar estas septales anteriores, las septales anteriores van a irrigar los 2/3 anteriores del tabique interventricular, ¿sí? Y las más importantes serían la primera y la segunda. La primera llamada arteria coronaria interna, que va hacia el nodo aurículo-ventricular, y la segunda, arteria límbica de Gros. Esta arteria límbica de Gros irriga varias cosas, que sería el pilar anterior del ventrículo derecho, el fascículo arqueado y la rama derecha del fascículo Egis. Todos estos nombres pues son parte de la configuración interna del corazón. Aquí en este dibujo podemos, aquí, bueno, más que nada acá otra vez ver lo que es, voy a ponerlo con otro color. Creo que tampoco se va a ver. La coronaria izquierda, que se va a dividir pues en la rama circunfleja y en la rama interventricular anterior. Va a descender, ¿sí? Va a dar sus ramas ventriculares, tanto derechas como izquierdas. Va a seguir, bueno, aquí en este dibujo no se plasma correctamente todo, pero debería terminar en sus recurrentes del borde derecho, borde izquierdo y un recurrente una recurrente del interventricular posterior. Ahora vamos a continuar con lo que sería la arteria circunfleja. La arteria circunfleja va a dar toda la vuelta al corazón y va a terminar en la cara posterior del ventrículo. Es decir, si decimos que termina en la cara posterior del ventrículo izquierdo, no va a llegar, en la mayoría de los casos, no va a llegar hasta lo que sería el surco cruciforme. Es decir, no va a descender en la mayoría de los casos. Entonces, y en su recorrido va a haber ramas, tanto ventriculares, que vamos a llamarlas como ramas descendentes, y ramas auriculares llamadas ascendentes. Las ramas auriculares ascendentes, entre las más importantes vamos a tener la auricular izquierda anterior, la auricular izquierda posterior. Bueno, pues imagínense si acá está la circunfleja, ¿sí? Esta es la circunfleja, va a tener ramas auriculares, todas las auriculares van hacia arriba, entonces tenemos una auricular izquierda anterior, una auricular izquierda posterior y una auricular del borde izquierdo. Esta auricular del borde izquierdo está presente en 1/3 de los casos y originaría lo que se llamaría el nódulo, la irrigación al nódulo sinusal o nódulo de Katie-Flack, ¿no? Esto es en 1/3 de los casos nada más. ¿Ok? Es decir, no es el modelo predominante. En cambio, las ramas ventriculares de esta circunfleja serían pues descendentes y la principal de ellas sería la arteria marginal izquierda, ¿no es cierto? Que va a irrigar el pilar anterior del ventrículo izquierdo. Pasamos entonces a la arteria coronaria. Bueno, aquí podemos ver una imagen
creo, antes de pasar, de la arteria coronaria y de la arteria coronaria izquierda, otra vez repasando, arteria coronaria izquierda se divide en interventricular anterior, en circunfleja. La interventricular anterior da sus ramas tanto ventriculares como septales que van hacia adentro. Acá está septales o perforantes, se dan cuenta que va hacia adentro. Y bueno, acá podemos ver la recurrente posterior. Bueno, acá en este caso no vemos las del borde, ¿no? Pero sí están presentes. Ojo, todo esto que lo menciono está basado en el libro del texto, ¿no? Según el texto. Bueno, podemos ver en la rama circunfleja, eh, pues la primera que sería la marginal izquierda, que les dije que era una ventricular, porque es descendente, va a irregular el ventrículo. Y otra y bueno, acá no podemos evidenciar las auriculares, que serían las ascendentes, que van hacia arriba. En cambio, en lo que es arteria coronaria derecha, vamos a hablar acerca de también ramas, pero la coronaria derecha tiene una característica en especial. Lo podemos ver en este esquema que había hecho. La arteria coronaria derecha va a tener porciones, ¿no? De acuerdo a la región, una primera porción que va a ser en la anterior, una segunda porción que va a ser todo lo que va a dar la curva y una tercera porción que va a ser descendente. Pues la tercera porción va a estar formada más que nada por la interventricular posterior. Y bueno, entonces vamos a ver que la coronaria derecha tiene ramas auriculares. Las ramas auriculares, pues la mayoría son la auricular derecha anterior, la auricular derecha posterior y la auricular del borde derecho. Pero ahora, de la auricular derecha anterior, la primera rama entonces que da la arteria coronaria, vamos a encontrar que esta va a ser en 2/3 de los casos la que va a dar la irrigación al nódulo sinoauricular o nódulo de Katie-Flack. ¿Se acuerdan que hablábamos que en 1/3 de los casos lo daba la rama auricular del borde izquierdo? Pues en la mayoría de los casos en realidad lo da la rama auricular del borde, la rama auricular derecha anterior, o sea, la primera rama. En cuanto a las ramas ventriculares, vamos a encontrar a la del borde, a las que tienen origen en el borde. La primera de ellas va a ser la auricular adiposa de Bussens. ¿Se acuerdan que hablábamos que se anastomosaba con la arteria adiposa con la arteria adiposa izquierda de Bussens, de la coronaria izquierda? Mientras que también vamos a encontrar ramas que nacen del borde de la cruz, como la marginal derecha, la diagonal posterior, ramas que nacen del mismo codo, esta va a ser la interventricular izquierda, y ramas que nacen de la interventricular posterior, ¿no? Que básicamente van a ser las septales y la arteria retroauricular de Mochet. La arteria retroauricular de Mochet también crea un círculo anastomótico, con lo que es pues una de las ramas de la circunfleja izquierda. En cuanto a lo que son las ramas septales de la interventricular posterior, vamos a encontrar lo que es, ¿se acuerdan que estas serían lo que son las septales posteriores? ¿Sí? ¿Se acuerdan que las septales anteriores irrigaban a los 2/3 anteriores del tabique interventricular? Bueno, las ramas septales posteriores irrigan el tercio faltante, que sería el tercio posterior del tabique interventricular. La primera es muy importante porque va a irrigar al nódulo de Aschoff y Tawara, ¿no? Que sería pues el nódulo aurículo ventricular. Entonces, importante, ¿no? Este nódulo de Aschoff de Tawara, que sería el nódulo aurículo ventricular, está irrigado tanto por la primera rama septal posterior, como por la primera rama septal anterior. Entonces, tanto la primera septal anterior y la primera rama septal posterior irrigan al nódulo aurículo ventricular. Aquí podemos ver ya una imagen de todo lo que es la parte anterior.
Eh, bueno, acá está la coronaria izquierda, coronaria derecha. La coronaria izquierda se divide en circunfleja, interventricular anterior. Las ramas que están dando cada una, ya las hemos mencionado. En la cara posterior, si se dan cuenta, es la coronaria derecha la que va a formar la interventricular posterior, mientras que pues la circunfleja no llega, como les había mencionado, no llega al surco cruciforme, no llega al cruce cruciforme y simplemente pues termina antes de eso. Importante es este tema que se denomina dominancia. Y bueno, también tenemos el término supradominancia, ¿no? El término de dominancia pues indica básicamente dos cosas, que sería qué rama coronaria genera la interventricular posterior y también qué rama va a irrigar al nódulo sinusal o sinoatrial, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta sería una dominancia izquierda, donde podemos ver que es la coronaria izquierda la que origina al interventricular posterior y también la que va a dar el ramo para el nódulo sinusal, ¿no? Mientras que en la dominancia derecha vamos a encontrar que sería la coronaria derecha la que va a llegar a dar el ramo de la interventricular posterior y también sería la que va a irrigar al nódulo sinusal. ¿Cuál es más común? Pues la dominancia derecha. La dominancia derecha es en el 80% de los casos y en el 15% de los casos, pues la dominancia izquierda. El término supradominancia es cuando encontramos ambos. O sea, cuando encontramos tanto que la coronaria derecha como la coronaria izquierda están involucradas en irrigación en la formación de la arteria interventricular posterior, como así del nódulo sinoauricular. Esto es solamente un 5% de los casos, es muy raro y pues no es normal que haya un reporte de ese tipo de casos. Pero sí hay. Bueno, aquí podemos ver ahora las venas. En cuestión a venas, pues no hay mucho que mencionar. La principal de todas, bueno, una de las principales características es que casi todas van a llegar a lo que denominamos seno coronario. El seno coronario va a estar llegando a la aurícula derecha a través de lo que sería la válvula de Tevesio. Este seno coronario, como les había mencionado, está recibiendo la mayoría de las venas del corazón. Entonces así vamos a descubrir pues que la vena interventricular anterior, este de aquí, que está recogiendo pues de la cara anterior del corazón la sangre. Al momento de cruzar, habíamos hablado del triángulo, habíamos hablado de este triángulo de aquí, de Brocky-Mochet. Al momento de cruzar se va a convertir en vena coronaria mayor o vena cardíaca magna. Entonces, esta vena también va a recibir otras afluencias que son, por ejemplo, el tabique del corazón, del infundíbulo, de la aurícula y la orejuela izquierda, y van a llegar al seno coronario a través de una válvula llamada válvula de Biosens. El seno coronario también va a recibir pues la vena coronaria menor, o llamada también vena coronaria derecha, que bueno, pues también recibe una afluencia de la vena marginal derecha. También va a recibir a lo que es la vena interventricular posterior y otras venas que pues son como la vena del infundíbulo o la vena marginal izquierda. Todas estas venas que están encerradas pues prácticamente de este color amarillito son venas accesorias, es decir, venas propias del corazón. Podemos encontrar aquí también una muy importante que sería la vena oblicua de la aurícula izquierda, llamada también vena de Marshall, que es distinta al resto, ¿ok? Esta vena de Marshall es distinta a todo el resto de venas que acabo de mencionar porque es la única que está desprovista de válvulas, en este caso de válvulas ostiales, ¿no? Que son lo que la mayoría de venas contiene para llegar al seno coronario. Pues esta vena oblicua de Marshall no posee válvulas ostiales. El seno coronario, como lo había dibujado, pues tiene una forma de ampolla
Bueno, las medidas son más que nada teóricas y pues la porción izquierda está más situado en la porción izquierda del surco coronario. Pero les había mencionado que casi todas las venas son las que llegan al seno coronario. Sin embargo, vamos a encontrar que hay venas que no llegan al seno coronario. Se llaman venas profundas o también venas cardíacas anteriores. Ahora, estas venas van a dividirse en dos, ¿no? Que son las pequeñas venas del corazón y las venas de Tebesio. Eh, dentro de las venas pequeñas del corazón, vamos a encontrar lo que son pues la vena marginal derecha, llamada también vena de Galeno. Muchos autores dicen que no se debe llamar así, pero bueno, sí está referenciado de que algunos lo llaman vena de Galeno, la vena marginal derecha. La vena infundibular o vena de Cuvelier, vena del infundíbulo también lo llaman. La vena de Sucroland, que bueno, va a recoger de la aorta y del pulmón. Y las venas auriculares o venas también llamadas de Lannelong. Todas estas venas pequeñas del corazón, ¿sí? Habíamos hablado de las venas profundas, que se dividían en dos, venas pequeñas del corazón y pues las venas de Tebesio. Estas venas pequeñas del corazón van a entrar a la aurícula derecha. Todas van a llegar a la aurícula derecha a través de orificios llamadas foraminas. ¿Ok? Mientras que las venas de Tebesio, que son muchas y están por todo el corazón, pero son bien pequeñitas, van a terminar pues en las 4 cavidades por orificios llamados foramínulas. ¿Okay? Y esta es su principal diferencia con respecto a las venas superficiales, y es que pues estas venas superficiales llegan al seno coronario, mientras que las venas profundas llegan directo a las cavidades del corazón. Bueno, pasamos ahora sí a la inervación en el corazón propiamente, que vamos a tener que el corazón esté inervado por un mecanismo tanto simpático como parasimpático. En lo que hablamos del simpático vamos a hablar pues obviamente de la cadena simpática, y las que dan inervación parasimpática somos las que dan la procedencia del vago. En ambos casos vamos a encontrar nervios cardíacos superiores, medios e inferiores. Vamos a empezar aquí. ¿Sí? Podemos ver, en este esquema vamos a poder verlo muy bien, la verdad. Estos son los nervios vagos, ¿sí? Tanto vago derecho como vago izquierdo. Aquí tenemos las cadenas pues, simpáticas. Y ahora vamos a ver, esto sí que es importante, ¿no? Este de aquí, que es el ganglio cervical superior, el ganglio cervical medio y el ganglio cervical inferior o cérvico-torácico, ¿no es cierto? Estrellado también lo llaman algunos. Cada uno de ellos, tanto derecha como izquierda, van a dar ramas, ¿no es cierto? Nervios. El de aquí va a dar lo que se llama el nervio cardíaco superior, nervio cardíaco medio y nervio cardíaco inferior. Y con el vago pues va a ser la misma historia, ¿no? El vago también va a dar pues sus ramas cardíacas superiores. Va a dar sus ramas superiores, sus ramas medias y sus ramas inferiores. Ahora, estas ramas que van a formar, pues aquí está. Las ramas que vienen del simpático van a irse detrás del arco aórtico y van a formar el plexo retro. No es tan difícil esto. Si se van detrás de la aorta, van a formar el plexo retroaórtico, mientras que las que vienen del vago van a estar delante de la aorta y van a formar el plexo preaórtico. Ambos plexos van a dar ramas, nervios que van debajo de la aorta y se va a llamar plexo subaórtico. Y este plexo subaórtico va a dar ramos tanto arteriales como venosos. ¿No es cierto? En el plexo subaórtico vamos a encontrar también un ganglio muy importante llamado ganglio de Kreuzberg. Un término importante es que a este nervio cardíaco medio, pero que procede del simpático, se le va a conocer como nervio cardíaco mayor de Scarpa.
Bueno, acá tenemos una pequeña, pues, bueno, antes de pasar esto, acá te podemos ver. Acá va a ser una enredadera, pues como ya les mencioné, pues, ¿por qué? Porque unos van a estar delante del callado aórtico, otros van a estar detrás del callado aórtico y de los dos van a salir ramas para el subaórtico. Importante porque pueden preguntar, ¿no es cierto? Que por ramos por ramos de qué tipo de nervios está formado el plexo retroaórtico, ¿no? Por las procedentes del simpático. O por ejemplo, ¿no? O los ramos del vago, ¿qué plexo forman? El plexo preaórtico. O cuál es el plexo que tiene ambos tipos de inervación, simpática y parasimpática. Bueno, pues el plexo subaórtico. En caso de los plexos cardíacos propios ya, como le dijimos, pues del plexo de los diferentes plexos que hemos hablado, van a ser los plexos cardíacos, que son plexo cardíaco que vamos a dividirlo en dos planos según el texto, que es un plexo cardíaco superficial o anterior y un plexo cardíaco profundo o posterior. Bueno, pues los plexos cardíacos superficiales están formados en la mayoría por nervios cardíacos izquierdos, mientras que los profundos en la mayoría por nervios cardíacos derechos. Obviamente en ambos hay de ambos, pero en ambos hay ramos cardíacos izquierdos y derechos, pero predominantemente en el cardíaco superficial es el nervio cardíaco izquierdo y en el profundo pues nervios cardíacos derechos. Aquí podemos ver, ¿sí? Esta es la cadena linfática. Estos son los vagos. Van a formar un plexo preaórtico, un plexo retroaórtico y ambos van a formar aquí un plexo subaórtico. Bueno, acerca del drenaje linfático solamente lo había puesto pues como adicional, pues vamos a tener dos troncos colectores, un colector derecho, un colector izquierdo, y lo más importante del drenaje linfático pues es que es cruzado, es decir, el tronco colector izquierdo va a cruzar hacia la derecha y se va a desembocar en la gran vena linfática, mientras que el tronco colector derecho va a cruzar hacia la izquierda y se va a ir hacia el conducto torácico. Lo podemos ver aquí, ¿no? Aquí está, el tronco colector izquierdo va a cruzar hacia la derecha y se va hacia la gran vena linfática. Y el tronco conductor derecho se va hacia la izquierda y se va hacia el conducto torácico. Y bueno, eso es todo acerca de configuración externa del corazón. Faltaría configuración interna, que ya lo subiré en otra ocasión porque tengo que estudiar para mi examen. Muchas gracias y espero que dejen sus comentarios acerca del tema. Breve, voy a mencionar algo que pues se me olvidó en el video que estaba grabando hace un ratito. Es que pues no mencioné las anastomosis del corazón. Bueno, las mencioné, pero no hice la recapitulación que tenía que haber hecho. Les mencioné que las anastomosis del corazón eran diferentes a las de otras anastomosis que encontramos en miembro superior, miembro inferior o en la cabeza, ¿no? Básicamente por algo. Y es que la comunicación que hay entre las anastomosis es muy pequeña. Por ejemplo, el texto menciona de que en la mayoría de los casos, pues en casi el 80% de los casos, las anastomosis son tan estrechas que solamente permite pasar pues de 30 a 50 gotas por minuto. Entonces esto es muy poco como para pues hablar de una anastomosis propiamente, como que supliría la función en caso de que una de las arterias colapsara. Es por eso que podemos decir que pues cuando hablemos de un infarto en una de las zonas del corazón, no es que la región pues anastomótica va a cubrir a la arteria colapsada, no, sino que si encontramos un infarto en una zona del corazón, lo más probable es que la arteria que irriga esa zona es la responsable, pues, ¿no? Bueno, pues las anastomosis que he mencionado pues son la preaórtica, ¿sí? La primera, ¿no? Que está formada por la arteria preaórtica de Concato, de la arteria coronaria izquierda, como el de la derecha. La otra es la anastomosis de las arterias adiposas de Busens, tanto izquierda como derecha.
Otro van a ser las anastomosis de las arterias septales, tanto de las anteriores como de las posteriores. Otra anastomosis va a ser de la arteria retroauricular de Mochet, que se va a anastomosar eh, con una de las arterias ventriculares izquierda, que va a dar la circunfleja. Y bueno, pues las tres anastomosis más importantes, que serían las arterias recurrente del borde derecho, la arteria recurrente del borde izquierdo y la arteria recurrente posterior. Otra cosa que también me olvidé de comentarles y que bueno, es más que nada como que un dato curioso. En los plexos había puesto aquí, y no lo llegué a mencionar, el nervio depresor de Sion. Esta es una anécdota muy interesante. Voy a dejar simplemente el artículo para que lo lean aquellas personas que quieren en el final. Y es que este nervio tiene una historia. Al parecer lo descubrieron en la disección del conejo y se dieron cuenta que pues era el responsable de algo muy parecido a lo que a lo que el humano es la angina de pecho. Entonces, pues intentaban por mucho tiempo buscar este nervio en el humano para, pues, pensando que seccionándolo quizás detendría lo que se llama la angina de pecho. Hicieron el experimento en perros. Bueno, siempre, lamentablemente, los experimentos los hacen en animales, pero el, pero el resultado fue negativo. Al parecer, al cortar este nervio, la presión arterial tenía variaciones esporádicas y el pobre animal terminaba falleciendo debido pues a que la presión no podía ser controlada. Bueno, es una historia muy bonita acerca de cómo pues la inervación, la inervación de uno de estos nervios que viene de los plexos cardíacos puede pues tener un efecto en la misma presión arterial, ¿no? Una anécdota importante que voy a dejar pues el paper de donde saqué esto abajito en la descripción. Y eso ahora sí es todo. Muchas gracias.